condiciones meteorológicas, pues están, en muchos sitios no existen y en otros están muy distribuidos. O sea, hay una gran separación entre una estación y otra estación meteorológica. Por lo tanto, pues los datos que uno puede procesar para ser aplicados a nivel de barrio, pues, o a nivel local, pues siempre dificulta. La idea de esta charla, que espero también hayan escuchado la presentación que les envié, que eran 10 minutos cada presentación de la Universidad de Chile, de la profesora Smith, Pamela Smith, específicamente esos puntos tienen que ver con lo que es la climatología urbana. No, La Omar, idea... Omar. No, Dime. yo no lo he subido todavía porque es que no tengo capacidad en camas para subírselos. Yo tengo que Broma. mandárselo por WeTransfer, pero todavía no lo he hecho. Hoy se los paso, ¿oyeron? Ya, porque justamente ahorita voy a hablar es justamente de esa presentación y luego vamos a hacer un balance hídrico para que ustedes vean, vamos a decir, cómo es el tratamiento que se hace para poder ser aplicado esos datos a nivel de un área local. Me explico. Yo quiero que ustedes estén claros en una cosa. La climatología cuando se estudia a nivel mundial es más fácil estudiarla que a nivel local. En la medida que tú vas bajando de escala y vas llegando a nivel de un barrio, el tratamiento climatológico es más difícil. Sin embargo, ustedes como son arquitectos, ustedes no necesitan, vamos a decir, mucha rigurosidad en el dato, puesto que ustedes lo que más intervienen en el cambio climático a nivel urbano es en cuanto a elementos que tienen que ver con los materiales de construcción y que tiene, o sea, que ahorita le voy a explicar eso, y segundo, con aspectos relacionados con urbanismo, o sea, con ubicación o direccionamiento del diseño de la construcción que ustedes quieran hacer, ¿sí? Ese direccionamiento va a estar en función de esos elementos meteorológicos. Más o menos de eso es que vamos a hablar hoy en día. Y luego les voy a enseñar rápidamente un balance hídrico para que ustedes puedan ver algunos elementos interesantes en el diseño de construcciones de viviendas, por ejemplo, en el caso de Loja, específicamente, de acá de la ciudad de Loja. Bien, ustedes pueden, ya vamos a ver aquí, tengo que bajar. Ay, ay, ay. ¿Dónde bajo? ¿Por qué se pondrá esto tan complicado? Bueno, vamos a darle el segundo. Bien. Ya, ahora. Ajá. Bien, cuando se trabaja en cuestiones urbanas, en urbanismo, hay que tomar en consideración varios elementos. Hay unos elementos que el arquitecto puede influir o puede modificar. Hay otros que no lo puede modificar. ¿Por qué? Porque pues, es muy difícil. Uno de ellos es el emplazamiento territorial. Sí, el emplazamiento territorial es la ubicación de la ciudad dentro del contexto de una cuenca hidrográfica o de cualquier emplazamiento geográfico que estemos hablando. Si ustedes recordarán, en la historia de Loja, Loja fue mudada alrededor de 3 o 4 veces, ¿sí? Y gran parte de ese desplazamiento, de esa mudanza, estuvo relacionada con que los españoles, los conquistadores en ese entonces, no les gustaba el sitio donde estaba porque era muy caliente. Entonces, por ejemplo, el primer lugar donde se asentó lo que hoy es la ciudad de Loja fue en La Zarza, en Catamayo. Pero a los españoles no les gustó ese lugar porque el clima no le era agradable. Además, ellos decían que allá habían como enfermedades y esas cosas. Entonces lograron, luego posteriormente se vinieron acá al valle del río Zamora, que tenía otro nombre anteriormente, y ubicaron espacios, pero con un clima similar. Pero esos espacios donde la ciudad de Loja comenzó a desarrollarse, que todos dicen que fue aquí cerca en la zona del Valle, pues allí comenzó a extenderse la ciudad y ya cuando una ciudad se extiende es muy difícil sacarla de ese lugar, a no ser que sea por fenómenos de la naturaleza, vamos a decir, excepcionales. Por ejemplo, un terremoto que destruya completamente una ciudad o un volcán que se active, etc. Ustedes como arquitectos solamente lo que pueden hacer es establecer el diseño que sea el más amigable posible con las condiciones del medio, respetando
el elemento de amenaza a la cual puede estar expuesta esa vivienda, amenazas naturales, pues inundaciones, etcétera, sismos, y a elementos que tienen que ver con el tipo de suelo, etcétera. Sin embargo, la climatología sí puede ser en gran medida modificada vamos a decir, por algunos elementos de la arquitectura o el diseño de la arquitectura que ustedes puedan emprender. Esto es lo que le comentaba, o sea, la relación clima-urbanismo, un elemento que no puede ser modificado del todo es el emplazamiento de la ciudad. Es muy difícil, igualmente el sistema de montañas o el sistema de llanos, o modificar de repente un elemento natural pudiese traer, vamos a decir, efectos colaterales que sean negativos al desarrollo de las edificaciones. Por lo tanto, es conveniente pues tomar en consideración que ese es el emplazamiento urbano donde ustedes van a construir o van a diseñar y tratar en la medida de lo posible de no modificar los aspectos físico-naturales, sino ajustarlos a una mejor, o sea, una mejor calidad en la construcción que permite una mejor calidad de vida de la población, ¿sí? Eso, ese elemento de mejorar esas condiciones del clima y los factores que pueden ser controlables por ustedes es de lo cual yo voy a hablar en este momento. La diapositiva que ustedes ven allí es una de las diapositivas que presenta la profesora Pamela Smith. Ella forma parte del equipo de Cambio Climático y Resiliencia del CR2 de la Universidad de Chile. Y esto fue un curso que hice recientemente con respecto a esos elementos. Y había justamente este punto que le dije a la profesora María Gabriela que sería interesante pues que ustedes tuvieran conocimiento del mismo. En la charla, ella plantea elementos que son fundamentales en el desarrollo de las construcciones a nivel de una ciudad, ¿sí? Uno de los aspectos fundamentales es la temperatura, ¿sí? La temperatura, pues, es un factor fundamental para poder tener un elemento que se llama, o un concepto que se llama el confort bioclimático. Ustedes como arquitectos tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar o generar diseños urbanísticos o diseños de alguna infraestructura, tener ese concepto claro, porque ese concepto es manejado por ustedes los arquitectos. Entonces, uno de los factores que afecta a una ciudad, como le digo, es la temperatura, y la temperatura puede ser controlable, o sea, pueden haber factores controlables de la temperatura y factores que no pueden ser controlados, ¿sí? Los factores que no pueden ser controlados está relacionado a las condiciones del emplazamiento en lo que está esa ciudad. Por ejemplo, si una ciudad está ubicada en Guayaquil, ¿sí? Por ejemplo, en la zona de la costa de Guayaquil o Machala, etcétera, que tú estás muy pegado a la línea de costa, pues allí van a tener condiciones que están asociadas a ese tipo de región. Por supuesto, una ciudad que esté en la zona de costa va a tener un comportamiento diferente, o sea, su arquitectura tiene que ser diferente y su distribución, su ordenamiento a una ciudad que esté ubicada en la zona de la sierra, ¿ya? Cercana a Quito, etcétera, ¿no? Entonces, la Catunga, todo ese tipo de relieve incide justamente en el desarrollo urbano que existe. Sin embargo, dentro de ese desarrollo urbano, dentro de esa ciudad, sí pueden los arquitectos generar factores controlables de esa temperatura. Esos factores controlables, igual que la temperatura, también tenemos factores que pueden ser controlados del clima, factores del clima o elementos del clima que pueden ser controlados, como es la precipitación, la radiación, los vientos, la humedad, y esos elementos pueden ser controlados en función del diseño de la edificación, ¿sí? El diseño de la edificación, me explico. La precipitación es la cantidad de agua que cae en un lugar determinado, y esa cantidad de agua que cae en un lugar determinado obliga al arquitecto a generar una infraestructura que permita que el agua que cae en ese lugar no entre a la vivienda, primero. Segundo, que la vivienda no esté mucho tiempo expuesto a esa precipitación. Para eso es que se diseñan, por ejemplo, los techos de las viviendas, ¿sí?
la morfología, la tipología de un techo va a estar o debería estar en función de la cantidad de precipitación que caiga en el lugar. Segundo, la radiación. ¿Cómo controla el arquitecto la radiación en una vivienda? Pues la controla en función de la dirección que tengan, por ejemplo, las ventanas, la cantidad de vidrios o de espacios de vidrios que tiene la vivienda, porque si tiene mucha estructura de vidrio, pues va a entrar muchísima radiación en caso de que ese lugar pues exista una alta radiación diaria, ¿sí? Los vientos, pues si ustedes colocan, por ejemplo, todo lo que es la ventilación en el sentido contrario a la dirección preferencial de los vientos, pues nunca va a entrar viento a esa vivienda. Por lo tanto, esa vivienda siempre va a mantener pues una humedad interna, va a mantener un confort bioclimático de baja calidad dentro de la vivienda. Por lo tanto, todos esos elementos, precipitación, radiación, vientos, influyen directamente en la condición de humedad de esa vivienda, ¿ya? Y no hay cosa más dañina para la salud de una persona que vivir en condiciones constantes de alta humedad, ¿sí? Eso genera enfermedades en la población, en la gente que vive en esa vivienda. Por lo tanto, eventualmente sí existe, o sea, sí existe un clima urbano, ¿sí? En el sentido de que el arquitecto y el urbanista y los demás, los ingenieros, etcétera, que diseñan edificaciones y viviendas, tienen que tomar en consideración estos parámetros para que una vivienda sea o tenga un buen confort bioclimático, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, un elemento que pudiese eventualmente el arquitecto tomar en consideración en cuanto al confort bioclimático y al diseño de sus edificaciones, como es la vegetación. La vegetación es un elemento fundamental, puesto que ella reduce enormemente la cantidad de calor que puede existir en un espacio geográfico. Esa vegetación, por supuesto, tiene que ser endémica de la zona y una vegetación que eventualmente, pues, en ese momento ustedes tendrían que, pues, conversar o hablar con ingenieros forestales o biólogos que le permitan orientar qué tipo de vegetación sería la ideal, porque también hay tipos de vegetación que son dañinas, ¿sí? Generan polen, por ejemplo, hay otras que generan raíces muy profundas o raíces que eventualmente afectan las tuberías, etc. Entonces, es bueno tener en consideración qué tipo de vegetación sería la idónea para el clima en el cual ustedes están trabajando y que no afecte pues, el diseño, el tipo de infraestructura que ustedes están haciendo. Otro elemento importante y que también la vegetación es fundamental es en caso de la dirección de los vientos. Si ustedes hacen edificaciones muy elevadas y la hacen justamente obstaculizando la dirección preferencial de los vientos, pues esos edificios que están allí recibirán vientos, ¿sí? O sea, una ventilación constante. Pero las edificaciones que están detrás de esos edificios, pues van a sufrir el problema de que nunca van a tener una ventilación y el calor se va a incrementar enormemente dentro de esa edificación. Por lo tanto, es conveniente tomar en consideración la dirección de los vientos como elemento clave en la ventilación de las viviendas. Eso trae como consecuencia o traería como consecuencia una vivienda mal ventilada que generaría un alto calor y por lo tanto, o sea, dentro de la vivienda y por lo tanto tendrías que usar, por ejemplo, ventiladores, ¿sí? Sistema de ventilación eléctrico y eso eventualmente incrementaría los costos de las personas pues, que tienen que vivir en esa edificación. Entonces, un aspecto que tiene que tomar en cuenta el arquitecto es la cobertura vegetal, ¿sí? En el diseño de donde están ejecutando su obra. Otro aspecto clave, muy importante, que también lo puede controlar o que lo controla el arquitecto cuando hace el diseño, es el albedo, ¿sí? El albedo, como les dije yo en la clase anterior, es el porcentaje de radiación que refleja un cuerpo, ¿sí? La radiación solar, cuando llega a la superficie terrestre, es absorbida de diferentes maneras. Y el albedo está relacionado justamente con el tipo de materiales, con el tipo de material, tipo y naturaleza de material, con que se construye una edificación, ¿sí?
En un área urbana, las edificaciones, por ejemplo, que tienen techos de zinc, por decir algo, por decir algún material que se utiliza, pues ese tipo de vivienda, dentro de esa vivienda van a tener o fríos muy fuertes, o sea, más fuertes que lo de afuera, o calor más intenso que el de afuera. ¿Por qué? Porque el zinc es un metal que absorbe mucho calor y lo emite, o sea, tiene un albedo bastante bajo, ¿sí? El albedo más alto que existe en la naturaleza lo genera la nieve, ¿sí? Y la nieve genera ese albedo, es más alto, casi toda la radiación que llega la emite, porque es blanco. Entonces, al ser blanco, pues prácticamente la luz que llega, y tal cual como un espejo, la emite, ¿sí? Entonces, por lo tanto, los materiales, el tipo de materiales, el color del material, la naturaleza del material es fundamental para controlar el tema del albedo. Y eso eventualmente controla también el clima urbano a la cual pues ustedes estén diseñando o mejorando las viviendas. Por lo tanto, cuando ustedes hagan el inventario de viviendas que están haciendo en su zona de estudio, consideren los tipos de materiales dominantes y busquen en internet el albedo de cada uno de esos materiales. Por ejemplo, los techos de teja. Los techos de teja, eso es arcilla, y la arcilla es un material muy noble. Ese material tiene un bajo albedo y ella absorbe la radiación solar y la emite de manera muy lenta, ¿sí? Es un material que es bastante noble y muy refrescante, ¿sí? Produce igual que la madera, por ejemplo, ¿ya? Pero los metales no son así, ¿ya? Tienen un albedo mucho más bajo y por lo tanto la cantidad de radiación que llega al cuerpo se queda allí concentrado y incrementa la temperatura interna de las viviendas. Por lo tanto, la utilización racional de todas estas variables del clima, las que les expliqué, que sería la temperatura en primera instancia, la precipitación, la dirección de los vientos, la radiación solar y la humedad, esos elementos utilizados de manera consciente por el arquitecto y el planificador urbano, el urbanista, permiten generar o desarrollar lo que se conoce hoy en día como la planificación consciente al clima. Es una planificación urbana consciente al clima, ¿sí? Eventualmente es necesario tener ciertos espacios dentro de las áreas urbanas, inclusive pudiese de alguna otra manera establecerse alguna reglamentación, si se podemos llamar de esa manera, de X cantidad de viviendas vamos a suponer, por metro cuadrado, por hectárea o por kilómetro cuadrado, no sé la unidad de medida, y X cantidad de área verde dentro de esa proporcionalidad. Me explico, si yo tengo, por ejemplo, 100, por decir, 100 kilómetros cuadrados de desarrollos urbanos, dentro de ese desarrollo urbano, por ejemplo, el 20% de ese espacio debería ser utilizado para áreas de recreación, áreas verdes, con vegetación adaptada a las condiciones del sitio, y de esa manera poder, de alguna otra manera, regular no solamente las cuestiones del clima, sino también lo que llaman la carbono neutralidad. La carbono neutralidad es la cantidad de CO2 que se expulsa a la atmósfera. Ese CO2 son gases invernaderos y él también produce elementos de incremento de temperatura. Si nosotros tenemos un equilibrio entre espacios verdes y espacios urbanizados, tendemos a una mejor carbono neutralidad y eso sería un sitio ideal para vivir. No lo sé aquí en Ecuador si existe una proporcionalidad entre esos espacios urbanos y un porcentaje de espacio verde que, vamos a decir, compense ese espacio urbano. Sería conveniente revisarlo para que ustedes en su proyecto puedan utilizar esos criterios como una norma, ¿ya? Y ajustarse a las normas locales, o sea, las normas del país. Bien, en cualquiera de los casos, en una misma ciudad, inclusive aquí mismo en Loja, ustedes pueden encontrar condiciones climáticas diferentes en la parte sur o en la parte norte, este o oeste de la ciudad. Esas condiciones de clima diferente muchas veces no es porque el clima de Loja sea diferente en esos lugares, no. Es porque
en diferentes sectores se han desarrollado construcciones, vamos a suponer, se ha eliminado la vegetación y se ha colocado muchísimo, por ejemplo, cantidad de concreto que modifican las condiciones del albedo y las condiciones de la evapotranspiración que existen en esos lugares. Por lo tanto, en una misma ciudad, a nivel local, pueden existir localmente, repito, localmente, variaciones en cuanto a esas variables climatológicas. Y esas variaciones se dan específicamente por esos elementos que acabo de decir. El albedo, en primer lugar, que sería el tipo de material que se está utilizando para construir, y en segundo lugar, la pérdida de cobertura vegetal. Por lo tanto, esos dos elementos, y la pérdida de cobertura vegetal sustituida esencialmente por concreto, o sea, por cemento, pues por concreto, y otros materiales que no son nobles, sino que son materiales esencialmente metálicos, ¿sí? Inclusive vidrios, por ejemplo, que muchas veces reflejan mucha luz y retransmiten esa cantidad de radiación hacia diferentes lugares, ¿ya? Así tipo albedo, le llega la cantidad de luz al vidrio y el vidrio refleja esa cantidad de luz y así sucesivamente se produce ese incremento de humedad que existe en los lugares y eso es lo que se conoce con el nombre de bochorno, ¿sí? El bochorno urbano, que es esa cantidad de humedad que existe producto de ese reciclaje de la radiación y de la humedad a nivel local. Por lo tanto, sí es posible encontrar variaciones importantes, no muy importantes, pero sí ciertas variaciones a nivel de zonas urbanas, justo por el desequilibrio que existe o la inequidad que existe en la distribución de ese criterio de conservación local. Bien, ustedes lo que están viendo aquí ahorita, que se lo voy a explicar ahorita más adelante, un poco más adelante, si están, o sea, es más, yo lo tengo ya en Excel, si ustedes necesitan pues tenerlo, pues yo se lo puedo enviar a través de la profesora. Esta es una tabla de datos, no sé si la logran ver bien. Sí, Sí. sí se ve. Esa tabla de datos es lo que se conoce como un balance hídrico, ¿ya? Un balance hídrico es lo que mide la cantidad de precipitación que llega a un lugar, ¿sí? Por ejemplo, aquí a Loja, esto es justamente acá en Loja, y la cantidad de evapotranspiración que se emite a la atmósfera. La evapotranspiración se refiere a la evaporación del suelo, del agua, y también la transpiración que generan las plantas, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo mucha precipitación, ¿sí? Y tengo una temperatura lo suficientemente alta, pues va a haber una alta cantidad de evaporación que existe en ese lugar. Por lo tanto, eso permite que las viviendas sean más abiertas, con más ventilación. ¿Por qué? Porque se supone que hay mucho calor, ¿sí? Por ejemplo, las casas en Guayaquil, hacia la zona de la costa, por lo general son abiertas para que se ventilen por el calor. Mientras que las casas, por ejemplo, en la zona de la sierra, de la montaña, pues tienden a ser más cerradas, ¿sí? En Saraguro, por ejemplo, tienden a ser más cerradas, y aquí también en Loja, eh, pero más que todo en la zona de la sierra arriba. ¿Por qué? Porque la idea es conservar el calor. Igualmente, si las precipitaciones son muy elevadas, pues entonces los tipos de techos, ¿sí? De protección de la vivienda deben ser con aleros más largos para mejorar el sistema de drenaje y eliminar el agua que no afecte a la estructura de la vivienda y genere lo que se conoce en arquitectura como patología de la construcción, en ingeniería también civil. La patología de la construcción, así como nosotros tenemos enfermedades, ¿sí? Enfermedades que nos pueden, la gripe, etcétera, pues las viviendas también tienen enfermedades, ¿sí? Que es desprendimiento del concreto, daños en las vigas, y por lo tanto es una pérdida de resistencia a la vivienda. Ese elemento de precipitación y de temperatura es clave para poder determinar ese bioconfort que tiene que existir en la edificación. Por lo tanto, este balance hídrico nos permite a nosotros determinar un elemento muy importante que es la ETP, que es la evapotranspiración potencial que existe en un lugar, y el coeficiente de humedad. Este coeficiente de humedad es el agua o la cantidad de humedad o agua efectiva que queda en el sitio. Y allí está distribuido al nivel de los meses.
este poco de número que está aquí, uno lo puede justamente hacer o distribuir a nivel de una gráfica. Y ustedes pueden ver una gráfica de acá, donde ustedes pues visualizan, esto es para la estación, si mal no recuerdo, esta es la estación de la UTPL, esta es la estación de la UTPL, de acá de Loja. Y ustedes pueden observar en la línea azul, en la gráfica de arriba, dice evapotranspiración versus precipitación, y ustedes pueden ver los 4 primeros meses del año, sí, o sea, enero, febrero, marzo y abril, ustedes pueden ver que existen las mayores precipitaciones, ¿sí? Inclusive llegan a superar casi que al doble la cantidad de evapotranspiración. Aquí abajo ustedes pueden ver 0,4 a 0,6 casi, ¿no? Esos son meses bastante húmedos, que es lo que tenemos ahorita, estos meses que están ya transcurrieron, ¿no? Hasta abril y comenzó mayo. Ahorita en adelante se supone, según esta gráfica, que comienzan los meses relativamente secos, ¿sí? O sea, donde la, evapotranspiración supera a la precipitación y comienzan pues los árboles a perder sus hojas, etcétera, y hay un cambio en las condiciones del clima a nivel local, ¿ya? Este aspecto es fundamental, por ejemplo, para generar diseños de drenajes que sean lo suficientemente efectivos para que el excedente de agua que ocurre y que no se infiltre en sus paredes o tampoco en el suelo donde están ubicadas, ¿ya? Sin embargo, en estas localidades pues no existe un problema grave con respecto a este elemento. ¿Por qué? Porque hay un cierto equilibrio de esos parámetros. Ustedes tienen acá un mapa donde, bueno, este es un mapa, no es de aquí justamente la localidad, es de otro sector, de Palanda, pero bueno, vamos a usarlo como que si estuviésemos aquí en Loja o en cualquier otra localidad. Vamos a suponer que ustedes tienen un área urbana que es esa línea roja que está allí fragmentada, ¿sí? Esa es una ciudad que está extendida en ese lugar, en esa localidad. Y ustedes están trabajando justamente en el punto azul, ¿sí? Esa es su área de estudio, ¿ya? Dentro de esa área grande. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, ustedes dentro de esa localidad donde están estudiando van a tener diferentes manchas de temperatura, ¿sí? Ustedes se dan cuenta acá, aquí está la columna de la leyenda y van a ver colores rojos intensos a colores más naranjas. Eso significa que en la misma localidad donde ustedes están pueden haber grados de temperatura diferentes en esas localidades. Eso es a nivel climatológico obtenido en las estaciones. Pero si ustedes van, por ejemplo, con un termómetro ambiental y hacen mediciones locales, vamos a suponer, se van a la misma hora todos los días y hacen mediciones debajo en la misma localidad, en el barrio donde ustedes están trabajando, bajo el sol a una hora y bajo allí. Y además, seguramente ese valor que ustedes tienen de temperatura aquí le puede quedar inclusive hasta corto. A lo mejor van a tener temperaturas más elevadas, pero por supuesto, para tener un valor fuerte de ese dato, importante de ese dato, tienen que hacer mediciones, muchas mediciones, ¿ya? Muchas mediciones. Por lo tanto, resulta un poquito complicado para el tema de tesis que ustedes están haciendo. Sin embargo, para efectos de que ustedes tengan un conocimiento de la temperatura, tienen que tener el día, el mes, el año en que hicieron esas mediciones y la hora a la cual hicieron, ustedes pueden tener una idea de inclusive cuál sería la diferencia de temperatura directamente del sol, o sea, sin tener sombra de árboles, y bajo el sol, perdón, bajo la sombra. Bajo la sombra una temperatura y bajo el sol otra temperatura. Ustedes pudiesen mirar cuál es la diferencia de temperatura que existe en esas dos localidades para que ustedes puedan ver el impacto que significa pues tener una buena cobertura vegetal. Bien, si eso es así, vamos a suponer, ustedes tienen este barrio acá y tienen este mapa que ustedes lo obtuvieron de algún lugar del sitio donde están trabajando. Ustedes saben que el sol sale por el este, ¿verdad? Y se oculta en el oeste, ¿ya? Sale por el este y se oculta en el oeste. Esa es la dirección preferencial del sol, este hacia el oeste. De esa manera se distribuye la mayor cantidad de radiación solar, ¿ya? Entonces, como nosotros estamos en el Ecuador, o sea, cercano a la línea ecuatorial,
muy cercano, 4 grados al sur. Aquí la cantidad de radiación cuando no hay nubes y el sol pega directamente hacia el suelo, sin ninguna protección, sin nubes ni nada, la radiación es extremadamente alta, puede llegar hasta los 9, 10 UV, ultravioleta, o sea, es altísima. ¿Por qué? Porque el sol, casi que la radiación solar llega aquí con un ángulo alrededor de 90 grados, o sea, totalmente vertical. Entonces, ¿qué sucede? Si eso es así, y ustedes construyeron una vivienda a la cual no le da viento, ¿sí? No tiene ventilación natural, la gente que vive allí van a quedar como un pollo asado, ¿sí? Como en un horno, metidos allí. Por lo tanto, ustedes necesitan tener, cuando vayan a su barrio, ver las calles que están en el sentido este-oeste y las calles que están en el sentido norte-sur. No sé si están capturando esa idea. Si ustedes ven las calles que están en el sentido este-oeste, están en el sentido justamente de la radiación. Esas viviendas tienen que tener suficiente ventilación, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ventila eso? Pues se ventila viendo, desde el punto de vista natural, ¿no? Viendo la dirección preferencial de los vientos, ¿ya? Ustedes tienen aquí esa grafiquita que está arriba que dice vientos y tienen eso se llama la rosa de los vientos, ¿no? Cada ciudad tiene una rosa de los vientos. Aquí Loja tiene una y bueno, cada una tiene su dirección preferencial de los vientos. Ustedes buscan esa dirección preferencial y ven que, por ejemplo, en el caso del que les estoy mostrando, aquí la dirección preferencial es noroeste, ¿viste? Pero más hacia el oeste. Por lo tanto, ustedes, por ejemplo, el sentido de la radiación y el sentido de la dirección de los vientos para este caso específico siguen el patrón de radiación. O sea, hay un paralelismo entre las líneas de mayor radiación y la línea de mayor dirección de los vientos, ¿ya? Por lo tanto, las viviendas que están ubicadas vamos a decir, que están en contra de esa dirección preferencial, vamos a suponer que están en dirección norte-sur, muchas le están dando la cara al viento, otras le están dando la espalda al viento, ¿ya? Si le están dando la espalda al viento, ustedes tienen que diseñar, o sea, hacer diseños en la infraestructura para que esas viviendas tengan ventilación. Si no, van a tener problemas por un calentamiento interno en la vivienda. No sé si toman la idea, captura. Esa es la idea en la cual ustedes pueden hacer, vamos a decir, controlar un poco las variaciones climatológicas en las zonas urbanas a nivel local, ¿ya? Considerando estos aspectos y eso que son cuestiones que son muy sencillas, pero que a la final repercuten en un buen confort bioclimático. Ustedes tienen acá otra gráfica que es la precipitación. La precipitación, ustedes tienen la ciudad, tienen el sector donde ustedes están estudiando, el sector urbano, el barrio, y es probable que a ustedes les pueda estar dando el barrio en dos áreas con diferentes precipitaciones, ¿sí? Eso involucra que unas viviendas, en las que están en la parte más azul, pues deberían de tener unos techos más ajustados a la cantidad de precipitación a la cual están sometidas, mientras que lo que tiene la franja, la que están viviendo, que están en las zonas de un azul más claro, menos intenso, pues deberían de tener pues unos techos que quizás no sean tan parecidos a los de allá. Pues, ¿por qué? Porque las precipitaciones no son tan fuertes en ese lugar. Entonces, eso eventualmente uno lo dice aquí muy rápido, pero eso involucra costos, ¿ya? Cuando se diseña, bueno, ustedes saben mejor que yo, cuando se diseña una vivienda, uno de los elementos más costosos que existe es el techo, ¿sí? Es donde se va la mayor cantidad de dinero, y justamente es uno de los más importantes porque es el que protege toda la estructura de la edificación que están haciendo. Bases, columnas y paredes, el techo es el que lo protege y lo cubre, ¿sí? Las pinturas y todo esto, ¿no? Entonces, ustedes pueden tener situaciones como este tipo, ¿sí? Pueden tener un barrio que esté aquí compartiendo, o puede ser que el barrio esté aquí, por ejemplo, que tenga una misma condición, o que el barrio esté aquí, ¿ya? O que el barrio esté aquí, o sea, inclusive que esté aquí y tenga este comportamiento, ¿sí? Tenga 3 zonas de franja de condición
de precipitación diferente. Es posible que tengan eso. Entonces, ustedes esto tienen que tomarlo en consideración porque de alguna otra manera eso redunda en los costos, ¿sí? De la construcción, ¿ya? Y en el diseño, por supuesto, que ustedes están haciendo. En una imagen que me envió uno de los estudiantes de sus compañeros, bueno, yo vi esos acá, creo que es sí, en Loja. Ustedes pueden, por ejemplo, ustedes, esa línea que están allí roja, pudiese ser eh, pudiese estar partiendo, eso es una línea que yo la puse en teoría, o sea, teórica, pero pudiese estar dividiendo el barrio en dos grandes sectores, uno con temperaturas altas y precipitación alta y otro con temperatura baja y precipitación baja. Por lo tanto, hacia la zona de temperatura baja, precipitación baja, pues es probable que ustedes tengan un tipo de diseño de construcción que sea más, o sea, que sea amigable climatológicamente con esas condiciones, ¿sí? Mientras que hacia el otro lugar, pues van a tener un tipo de diseño y construcción que sea amigable con aquella. Es lógico que si yo tengo este elemento de temperaturas altas y precipitación alta, debería de tener una mejor cobertura vegetal, ¿sí? Un mejor desarrollo de techos, de construcción de aleros. ¿Para qué? Para evitar el impacto de la lluvia y también disminuir las condiciones del calor que puede existir allí y de la humedad. Por lo tanto, si ustedes, vamos a suponer en este caso, ustedes ven la cantidad de áreas verdes que tengan por superficie urbana, o sea, por manzana, por área urbana de construcción, pues se van a dar cuenta que quizás no existe lo suficiente, ¿sí? Entonces es conveniente que se establezca una proporcionalidad entre, repito, entre esas áreas urbanas y esas áreas de cobertura vegetal, ¿ya? Por otro lado, si ustedes hacen un inventario acá del tipo de materiales de construcción que existe acá para determinar el albedo, pues probablemente ustedes puedan tener una buen acercamiento a por qué, además de que la temperatura y la precipitación de la condición climática es alta y tal. Sin embargo, allí se debe sentir más calor porque el tipo de materiales de construcción que se usó no estuvo acorde con esa condición climática. Aquí debería de usarse, donde las temperaturas son altas y tal, materiales de construcción que sean, que reflejen la mayor cantidad de radiación solar, o sea, de materiales de colores blancos, de materiales más nobles, maderas, eh, techos de teja, etcétera, que permitan mejorar la condición climática, una mayor cobertura vegetal. Todos esos elementos deberían formar parte de esta condición de temperatura alta, precipitación alta. Mientras que hacia la temperatura baja, precipitación baja, pues allí los materiales pues deberían de ser de un albedo menor, o sea, donde hay una mayor absorción de la radiación. La precipitación, como es baja, es bueno que exista, a lo mejor los techos no deben ser tampoco tan grandes, pudiesen ser vamos a suponer, techos, sin techos, pues como se hace ahora con una solera descubierta, o sea, con azoteas sin techo, etcétera. O sea, pueden haber inclusive otras modificaciones. ¿Por qué? Porque la precipitación no va a afectar la lluvia, no va a afectar tanto la estructura, y la temperatura, como es baja, pues es probable que yo pudiese generar unas coberturas vegetales que estén acorde con este tipo de condición climatológica. Eso era lo que en principio quería decirle. Ahorita les voy a mostrar en Excel cómo se hace el balance hídrico rápidamente. Por supuesto, no voy a la clase de cómo se calcula todo eso porque eso es un poco largo y hay muchas ecuaciones. Simplemente le voy a mostrar en Excel cómo se calcula eso. Y si alguno está interesado en aprender un poco más de esto, pues pues yo se lo puedo explicar sin problema. Eh, Ese balance hídrico se utiliza, por ejemplo, en muchas áreas de la ingeniería y también la arquitectura para determinar la cantidad de agua disponible que existe en el suelo, ¿sí? Pero también, por ejemplo, para cuestiones agrícolas o, por ejemplo, el riego que se produce en zonas donde hay sequías o zonas donde hay periodos secos importantes, ver la cantidad de agua que requiere una planta o que requiere un monumento o que requiere un jardín, etcétera, etcétera, para poder mantener, o sea, disminuir el estrés hídrico a la cual pudiese estar sometida la vegetación.
Ese balance hídrico, ahorita se los voy a explicar, pero no sé si habría alguna consulta con respecto a lo que ya acabamos de hablar, o hablé muy rápido.